UNAL, 30 años de radio universitaria, 20 años en los 100.4 FM Medellín. Bienvenidos a este espacio de Radio UNAL, un espacio que realizamos para conmemorar los 20 años en los 100.4 FM, 100.4 FM, emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Estoy con mi compañera Vanessa Agudelo, periodista de Radio UNAL. ¿Cómo está, Vanessa? Daniel, muy bien, muchas gracias. Un saludo a todos los oyentes o a todos los que nos estén acompañando a esta hora y agradecerle nuevamente a Braulio Uribe y a Juan David Alzate que nos acompañan hoy. Bueno, los invitados que nos presenta Vanessa han sido, digamos, pioneros en lo que fue la consolidación de la radio universitaria, la radio de la Universidad Nacional de Colombia en la sede de Medellín, y los invitamos para hablar sobre historia, sobre cómo fue esos primeros años de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Juan David, ¿cómo está? Cuéntenos qué hace en este momento. Juan David hasta hace muy poco fue director en la emisora de la Universidad Nacional, pues muy poco, son 7 años, pero ¿qué ha sido de la vida de Juan David Alzate después de que ya no es director de la emisora de la UNAL? Bueno, pues muchas gracias Daniel, Vanessa, por la invitación, y qué bueno pues también estar aquí con Braulio, colega pues de la radio, y que ya llevamos pues como rato reconociéndonos pues también en estas lides. Bueno, no, yo salí de la emisora de la Universidad Nacional otra vez para otra casa, o sea, salí de una casa y salí para otra, y esa es estar en la Universidad de Antioquia, ya dedicado a la vida docente, ¿cierto? Y digamos que esa relación ha estado ahí estrecha, pues porque yo me formé en la Universidad de Antioquia, tanto en pregrado como en posgrado. Estuve ejerciendo pues en la emisora como director en el ámbito pues periodístico, con la dirección, y siempre como tuve ese vínculo con el ámbito docente, entonces ya me dediqué lleno a la docencia. Entonces ahora estoy allá en la de Antioquia, medio tiempo, también estoy en el Politécnico Jaime Sasa Cabello, otro medio tiempo. Y esa es mi vida, ¿cierto? Mi vida es la docencia. Debo de decir que hace rato no hago radio, la extraño, la extraño bastante, porque pues imagínate, uno pasar de estar todos los días conectado a la emisora, produciendo. De hecho ya no estoy dictando cursos de radio, entonces más falta me hace aún. Esa es mi vida. Pues ahora estoy dedicado pues reitero, como a otros temas en el ámbito de las comunicaciones, pero ese es mi presente. Seguramente en algún momento volveré a la radio, tengo que sacar tiempito, pero por fortuna estoy aquí compartiendo con ustedes, y eso pues seguramente me dará un empuje para retornar. Bueno, y estamos con Braulio Uribe, quien fue director de la emisora en la Universidad Nacional de Colombia en sus inicios, cuando era un proyecto, cuando no se emitía las 24 horas. Braulio, coméntenos quién es Braulio, qué hace en este momento. Eh, Hace muchos años no trabaja en la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, pero ha sido, digamos, mucho tiempo en radio. Sí, como no, bueno, pues primero, por supuesto, un saludo para Vanessa, Daniel, para Juan, me da mucho gusto verlos a todos, a Juan hace rato que no lo veía. Y sí, efectivamente, pues miren, ya esto es historia patria, yo fui el primer tutor de la criatura, y estamos hablando efectivamente de hechos que ocurrieron hace 20 años, que eso en el universo es poco, pero para nosotros es un montón de tiempo, para nuestras vidas. Y fue una experiencia muy gratificante, muy especial, y bueno, pues también nos dejó muchas historias para contar, muchos recuerdos, y es una página muy importante, muy gratificante, como digo, en el libro personal, en la biografía. Yo siempre he estado en radio cultural desde mi vida adulta profesional. Yo llegué por el camino de la voz, la locución fue la que me condenó desde el pregrado universitario a estar en radio. Mi profesora de Radio uno fue la que me dijo, váyase para la emisora, que allá usted va a ser monitor, y efectivamente eso me cambió el destino, que yo no lo tenía pues así muy pensado en aquel momento. Bueno, insisto, esto es historia mía, ya son historia patria. Después
Yo me he movido por varias emisoras, el Mundo Diners para los más mayores que estén por acá escuchándonos o viéndonos, que fue una emisora muy interesante en los 90, bueno, y antes en Bolivariana, que fue donde yo estudié mi pregrado, allá hice mis primeros pinitos, y después del Mundo Diners, pues me correspondió la dicha, me llamó la comunicadora Diana Barreneche para estar en el proyecto de la Universidad Nacional. Después de ahí ya estuve haciendo un trabajo como realizador independiente y después un poco también como Juan recalé en la Universidad de Antioquia, el alma mater de los antioqueños, y ya empecé en el 2009 ya otra etapa, llevo un poquito más de 12 años en esa parte y soy entonces ahora programador, locutor de la frecuencia, de la frecuencia modulada aquí en Medellín de la Universidad de Antioquia. Y bueno, pues sí, haciendo radio también, pues de una u otra manera durante todo este tiempo, como les decía, mi vida profesional ha estado alrededor de la radio. Ah, bueno, se me olvida también que no me vayan a regañar. También estuve un tiempo en EAFIT, en la Universidad de EAFIT, donde también pues metí un poquitico la cucharada ahí en el proyecto de emisora que se armó cuando nació el pregrado en comunicación social. Y eso es así, pues muy resumido el tema de mi biografía en la radio cultural y musical antioqueña. Yo quisiera intervenir ahí y es porque la radio, sobre todo la radio universitaria, la radio cultural, me parece que te da la oportunidad de experimentar un montón y que así se crearon la mayoría las radios universitarias, desde la experimentación, desde los campus, desde algunos profesores que no tenían nada que ver con radio y sobre todo desde los aficionados, de los amantes a la radio. Entonces quisiera que nos contaran un poco de esas experiencias que les tocó vivir, de esos problemas también que aparecen porque pues la radio era algo nuevo, pues no tan nuevo, pero sí digamos que de algún modo les tocó enfrentarse a solucionar problemas con las uñas. Entonces quisiera que nos contaran como de esos inicios, de cómo fue empezar a llenar esa parrilla y de esos profesores, aficionados de la radio que se involucraron en este cuento. Bueno, pues no sé, si Juan me lo permite, pues arranco yo, pues porque Sí, pues por favor, finalmente, porque además tú estuviste como en ese sí, claro, germen y es sí, importante efectivamente, la convocatoria, ¿cierto? Que claro, es un sí, aspecto muy interesante e importante. sí, por eso yo lo decía ahorita, pues efectivamente la emisora pues simplemente no existía, entonces era cuestión de formarla. Yo pues no tengo toda la visión completa de la historia en el sentido de que ya la Universidad Nacional tenía un proyecto y lo estaba empezando a ejecutar. No es que se partió del cero absoluto, sino que ya la seccional Medellín tenía un planteamiento, ya estaba el propósito pues de hacer la emisora, ya de hecho había un presupuesto para unos equipos, que estamos hablando de emisoras hercianas, entonces en donde hay que tener un lugar en la ciudad y un lugar afuera de la ciudad por lo general para instalar una antena, que es la que irradia la señal al área geográfica que cubre la emisora. Entonces, pues ya eso había que tener en la universidad, pues ya lo tenía de alguna manera, ya estaba el terreno, ya de hecho había un ingeniero trabajando en resolver esos asuntos, ya había pues una voluntad administrativa y presupuestal para eso, lo que hacía falta era ya pues como acabar de montar la oficina de producción y tener pues como una persona frente al proyecto, y ahí es donde entro yo a escena. Como les digo, la comunicadora Diana Barreneche era la directora de la oficina de comunicaciones acá en Medellín de la Nacional, y pues ella me llama cualquier día y me cuenta la historia, y efectivamente pues arrancamos con ese proceso que ya pues me imagino que de pronto les cuento más detalles, pero rápidamente había una casita, los que conocen la sede de la Universidad Nacional acá en Medellín, una de las casitas que quedan ahí cerca a la entrada de la Yurá, de la Quebrada, y ahí iba a quedar la emisora. Entonces básicamente se armó ahí, em, se reclutó, bueno, no sé, se convocó para este proyecto a una persona que hiciera las labores de apoyo administrativo, un operador de audio y mi persona como director del proyecto. Y básicamente fue empezar a convocar a la gente, a contarles de qué iba a ser esto. Y básicamente fue una especie de casting para pedirle a profesores, alumnos,
que nos apoyaran con cosas, con programas, fundamentalmente porque pues no había música, se compró un computador, para armar había una consola para la cabina, obviamente. Yo creo que lo que nosotros vimos fue básicamente plantear el tema de los computadores, que esto tampoco estaba muy, sí se entendía pues, pero el concepto de workstation digital estaba muy arrancando, Digital Audio Workstation, entonces era como empezar a colonizar ese terreno de que bueno, esto tiene que ser ya a partir de la consola, evidentemente, por el tema del manejo de la cabina, pero hay que sentarse en un tema digital de computador, muy al comienzo pues del asunto, y eso fue tal vez lo que empezamos a hacer, plantear la necesidad de tener un par de computadores para trabajar y manejar el audio digital, que suena pues muy gracioso decirlo así, pero hace 20 años no era una cosa pues corriente que todo el mundo tuviera pues esa noción planteada, ubicada en su computador. Y yo creo que eso fue como lo que empezamos a hacer. Y como les digo, que la otra parte de la historia es, pues no teníamos nada, nos asignaron un presupuesto para comprar, creo que compramos como 20 CDs, una cosa así, y lo otro era efectivamente decirle a la gente, usted le quiere hacer radio, venga, hagamos, y hacíamos una especie de cursillos prematrimoniales para que la gente se enamorara del rollo. Y a los profes, usted profe que es tan gomoso de la música tal, venga y haga un programa. Usted en la biblioteca también surgió gente que quería leer poesía y hacer cosas. Y bueno, para no alargarme, que vamos como cruzando las voces, eso fue como el comienzo, más básicamente sí, como colonizar un poquitico, o para ponerlo pues en paisa montañero, ir como arando pues, desbrozando pues ese potrero para poder ahí construir la finca, la casona, la hacienda que iba a ser luego la emisora. Sí, yo me voy a conectar ahí un poquito con la historia de Braulio, pues porque yo llegué en el año 2005 como un realizador gomoso, ¿cierto? Estaba, pues después de Braulio, pues tengo entendido que cogió la coordinación de la emisora Marcela Trujillo, quien actualmente, pues, o no, sí, yo creo que es, no, Creo que después estuvo no, Jorge. el músico, el maestro Jorge Jorge, Arango. exacto, Sí, Jorge Arango. De hecho, aprovecho hablando de Jorge, del compañero Jorge que te acompañó desde el inicio y que aún todavía sé que está ahí en la emisora. Un abrazo a Jorgito, pues de cariño que le decimos, pues porque sí. él es la historia viva de la emisora Pues sí, realmente. realmente él es el Él único, es- creo que es el único de todos nosotros que ha estado allá exacto. todos estos 20 años larguitos. Y creo que hasta realizadores, porque ahora que tú estás hablando Mm, de personas que han estado ahí, pues pienso mucho, por ejemplo, en el profesor Edgar Arroyo, ya un profesor sí, jubilado señor. que hizo programas de música frantillana. Tropical, sí, cómo no. Exacto. También un egresado, Julián, quien fue secretario también en Río Negro, ingeniero civil, y que hace un programa todavía, creo yo, que es bonus track, que es rock De rock iberoamericano. alternativo, ok, sí. Exacto. Entonces, esos Mira, realizadores ahí están, ¿cierto? Digamos que esa es la semilla que de una u otra manera esa convocatoria ha generado ya esa hacienda frondosa, que es hoy también la emisora. Y bueno, pues yo llegué en el año 2005, luego pues entonces del paso de Jorge Hernán y Marcela Trujillo era la directora en su momento, yo llegué como un gomoso, ¿cierto? Con un amigo, pues, que hoy falleció, que también fue docente, con Camilo Arboleda, ¿cierto? Llegamos porque nos gusta el metal y queríamos hacer un programa de metal y resultamos, pues, ahí aplicando, pues, como un proyecto también de periodismo y música y de esas cosas de la vida que uno resulta haciendo las prácticas y que resulta también quedándose como productor, como periodista y ya luego como coordinador. Pasaron muchas cosas. Yo creo que la dinámica que señala Braulio es una constante, ¿cierto? Uno constantemente está buscando reclutar, ¿cierto? En el buen sentido. Y ese reclutar implica lo que decía Vanessa y que me parece fundamental, entender que las personas que van a ser parte de la emisora no son personas formadas en el manejo de los medios de comunicación, sino que son personas que tienen unos saberes y que requieren del acompañamiento en este caso de nosotros que hacemos parte de las comunicaciones, pues para que puedan sacar a flote lo que ellos saben. En muchos casos son grandes melómanos, profesores que tienen conocimientos en áreas muy particulares y que vale la pena pues ponerlas a disposición. Y eso es muy bonito, porque al fin de cuentas hay un asunto de encuentro de saberes, ¿cierto?
nosotros desde la comunicación con profesores de matemáticas, de filosofía, de muchas áreas del conocimiento que están también preocupándose por decir cosas. Al fin de cuentas, cuando llegan a la emisora es porque quieren hablarle a la gente. Y eso, digamos que esa constante yo la veo, ¿cierto? En este tipo de emisoras, hablo pues del caso particular de esta, pero nosotros quizás asistimos al encuentro de las redes de radios universitarias, pues vimos que es una constante de la radio universitaria y eso lo hace rica, ¿cierto? Que la hace muy particular, la hace muy diferente, como con diversidad, ¿cierto? Y eso, digamos que eso me gustó mucho de la experiencia, ¿cierto? Yo creo que ahí está mi nostalgia, ¿cierto? Como ese paso en poder conectarse uno con diferentes personas de diferentes disciplinas que están ahí con todo el cariño del mundo, porque todo hay que decirlo, las personas llegan a regalar su trabajo, o sea, no podemos Es un negar. voluntariado. Exacto, eso es un voluntariado y que las personas lo hagan por el deseo de comunicar, me parece maravilloso. Eso le da mucho, mucho corazón al asunto y corazón con sabiduría, ¿cierto? Reitero, eso es, siento que es el plus de este tipo de radios y pues mi paso fue ese, ¿cierto? Ya estaba todo montado en cierta medida, ¿cierto? Siempre hay dificultades, siempre hay daños de equipo, siempre pues todo lo que pasa. En mi caso pasó algo muy interesante y es como una suerte de conexión ya con el nivel nacional. O sea, entender que la emisora, si bien era de la sede de Medellín y que tiene unas características particulares, la conexión con el nivel nacional era fundamental, ¿cierto? Entonces ahí digamos que surgió una propuesta muy interesante de trabajo conjunto con la sede en Bogotá y con lo que serían las satélites en Manizales y los proyectos que se tendrían como en otros lugares y la versión digital, ¿cierto? Entonces, ese proyecto pues implicó relacionarnos con realizadores de otros territorios. Y eso fue interesante, una experiencia que obviamente la Antioquia la tiene muy clara ya con el sistema de radio, ¿cierto? Y aquí, pues en el caso de la Universidad Nacional, se estaban dando esos pasos, ¿cierto? De poder tener una emisora con diferentes voces de otras latitudes. Al fin de cuentas, la Universidad Nacional es eso, ¿cierto? Nacional. Y poner esas voces era importante. Entonces, ahí esa fue como mi gran experiencia por el paso de la coordinación. Si me permiten, pues yo quisiera retomar rápidamente algo que dice Juan y que tal vez hablamos el otro día con Vanessa en otra charla. Esa es la vocación natural de una universidad. Eso es una universidad y es que haya una sinfonía de voces distintas, de saberes distintos. Y la virtud de las emisoras universitarias es esa, es darle un espacio natural a lo que es la voz humana, que siempre ha sido ese vehículo de comunicación. La universidad, la emisora es una extensión de la universidad que se escucha. Y también otra cosita rápida, y es que sí, la participación de Bogotá, en mi caso al comienzo era Olguita Marín, la directora de Bogotá, que fue la gran madrina de la emisora de Medellín. Eso también efectivamente se me olvidaba decirlo, con el caso de Juan pues ya más consolidado, pero al comienzo fue un madrinazgo total y un acompañamiento muy, muy hermoso también hay que decirlo, y desde Unimedios existía, no sé en qué términos existe Unimedios hoy en día, pero era la gran oficina y allá pues nos apoyaron totalmente para el desarrollo de este proyecto de la emisora en Medellín. Como decía Juan David ahora y como decía Braulio, digamos que la emisora es el reflejo de esa polifonía, de esa universalidad que tiene la academia, los puntos de vista. Digamos que de acá podría salir una pregunta que se hacen todos los coordinadores, directores de emisoras, y es una pregunta puntual y es, ¿cuál debería el deber ser de una emisora universitaria? Porque muchas veces se cree que una emisora universitaria es solo música clásica, músicas académicas, o que lo cultural es una minoría y lo cultural también puede ser todo. Para ustedes, ¿qué sería esa emisora universitaria, esa emisora cultural, y cómo Radio UNAL, que es hoy
como se llama la emisora, la Universidad Nacional de Colombia, cabe decir que primero se llamaba UN Radio. ¿Cómo UN Radio aportó a esa consolidación de lo que es una emisora cultural en la región? Bueno, no sé si Juan quiere arrancar y... Bueno, voy a aprovechar entonces que me dio paso Braulio. A mí me gusta, hay veces, yo en clase ponía un ejemplo, y es, bueno, en clase no, y partiendo como de la vivencia de ahí en la emisora, y es que llegaban muchos estudiantes, porque les ponían a casi todos el mismo trabajo de ir a visitar las emisoras y le preguntaban a uno cuál era la audiencia de la emisora. Entonces yo decía, qué difícil. Yo contestaba esto, yo decía, vea, los jueves a las 11 de la noche hay un programa de metal. Los domingos a las 10 de la mañana hay un programa de música colombiana de la primera mitad del siglo XX, lo que llamamos música vieja, ¿cierto? Luego, por allá, en otra hora, vas a encontrar un programa de músicas del mundo y luego, por allá, en otra hora, vas a encontrar un programa de música barroca, renacentista. Pretender que la persona que escucha el programa de metal sea la misma persona que escucha el programa de música colombiana, de música barroca o el de músicas del mundo, creo que es un error. Y hay un término que de hecho yo lo asumí mucho también por un colega de la Universidad Nacional, que en su momento era el coordinador del área de televisión, que es Hernán, era Hernán del grupo Interdis, ¿cierto? Un profesor de hecho que admiro mucho por el trabajo que hace. Decía la importancia de hablar de audiencias concertadas, ¿cierto? Y las audiencias concertadas no es más también que el reflejo de entender que como la universidad es pública, ¿cierto? A fin de cuentas, cuando estamos hablando de lo público, hablamos desde la diversidad y las diferencias. Tener espacio para esas diferencias es fundamental y por eso uno habla de la diversidad de audiencias que tiene una emisora como es la emisora universitaria y en el caso particular de en su momento UN Radio y seguramente hoy Radio UNAL. Uno no puede encasillar la audiencia en una sola, ¿cierto? Y eso me parece importante porque estamos hablando de audiencias diversas. Ahora, ¿qué sí tiene de constitutivo las audiencias, a mi parecer, de las radios universitarias? Y es el interés por el conocimiento. O sea, no es solamente entretenerse o ponerla ahí como para que me acompañe, que eso es un valor de la radio, es conocer, informarse de manera un poco más, digamos, equilibrada a lo que podrían ser los medios convencionales comerciales de intereses que ya sabemos que muchas veces no son los más santos. Entonces, en ese sentido, pues hay un criterio ético fundamental que es el mismo criterio que tiene la universidad pública y es un criterio político de la diversidad, de la pluralidad, ¿cierto? Y del conocimiento, ¿cierto? De la importancia del conocimiento. Entonces uno se pega de esa misma postura que tiene la universidad con su comunidad universitaria y con la importancia ante la sociedad para que la emisora sea el reflejo de eso mismo, lo que decía Braulio ahorita. Pues la emisora resulta siendo es una extensión de la universidad, no es la emisora institucional. Y yo creo que eso lo tenemos claro, o sea, al fin de cuentas no es para que, pues es importante los informes de gestión de las rectorías y las administraciones, pero no es el canal para que sea constantemente eso, ¿cierto? Y eso yo siempre lo he visto así, yo escucho las radios universitarias y pues yo escucho eso, ¿cierto? Escucho es una necesidad de brindar información calificada y diversa, de todas. Ahí sí no me atrevería pues como a hacer ningún señalamiento particular de alguna diferencia, todas tienen unas particularidades, pero se reflejan mucho realmente esa necesidad del conocimiento. Ahora, ese tema de alta cultura, que yo personalmente lo cuestiono mucho, casi ni utilizo el término, pues porque, como vos lo decías, Daniel, o sea, cultura como que es todo y nada a la vez, entonces más bien hablemos de diversidades, ¿cierto? Y de contenidos calificados. Sí, no, es que esta pregunta es una pregunta enciclopédica para discutir una semana entera, pero creo que Juan hizo un resumen muy completo y básicamente no hay mucho más que agregar. Y en el caso particular nuestro, pues sí, efectivamente, es que partimos de lo que somos. Digo lo que somos, pues por donde yo estoy ahora. Y es que estamos hablando de de una emisora constituida en una universidad pública. Y eso también le marca pues un destino. Y también estoy muy de acuerdo con el tema de las redefiniciones constantes de cosas. Si esa discusión ya era válida hace un tiempo, imaginémonos ahora cuando estamos
en todo otra vez frase de libro, cambio de paradigmas, cuando estamos en esta revolución, estado de construcción permanente frente a los medios y las tecnologías que lo soportan, que obligan a redefinir todo lo que hacemos. Podemos decir que la televisión hoy no es televisión, que la radio hoy no es radio. O sea, cambian unos contextos, unos soportes, pero sigue siendo contenido audiovisual o contenido de audio, en nuestro caso, aunque cada vez más visual, porque miren, aquí estamos nosotros hablando de nuestra emisora a partir de un soporte tecnológico audiovisual completamente impensable, hace 10 años incluso. Entonces esto es un cambio permanente, pero la permanencia creo que sí es esa, y es que la cultura tiene una definición dinámica y muy universal, muy transversal, y la universidad pública refleja eso. Y vale para también lo que Juan decía, el tema de las músicas, que igual ocurre ahora en la Universidad de Antioquia, por ejemplo. Músicas, pues, creo que fue Verdi el que decía, hay dos músicas, la buena y la mala. Y entonces, pues hay gente a la que le gusta X música, Y música, Z música, y lo que hacen universidades, emisoras como la nuestra, es ofrecerle a esas personas el contacto con esas músicas que generalmente otras emisoras de naturaleza comercial, muchas veces casadas con unos géneros específicos y más de moda, más de llamar a públicos masivos, no consideran porque no son vendedores. Entonces el hecho de estar despojados de esa necesidad pues de una utilidad financiera X permite, como también lo hablamos en algún otro momento, una libertad que efectivamente nos lleva a plantear esas herencias culturales. Yo creo que pues música clásica siempre tendremos en nuestra parrilla, ya hablo pues en mi caso presente, pero también en la nacional, así como también tendremos jazz, pop rock, tropical, metal. Del reggaetón sí no me atrevo a hablar, eso lo dejo para los que lleguen después de nosotros dentro de 20 años, cuando eso haga parte del canon, no sé en qué capítulo, ya sí no me atrevo a decir nada más para no ganarme odios gratuitos todavía, pero en fin, el asunto es que esto siempre se está moviendo, y lo que hacen emisoras como las nuestras es ser guardianes de esos legados e irlos poniendo al día irse los presentando a la sociedad. Yo diría, para resumir, que esa es la virtud de emisoras como las nuestras, y es ofrecerle a la comunidad, a la sociedad, esas cosas que están ahí. O sea, también lo comparo, ahora sí termino de verdad, con la biblioteca. Nosotros somos una especie yo siempre me he pensado como una especie de bibliotecario. Ahí está todo el acervo, y bien pueda entre y mire, aquí se lo ofrecemos. Aquí tenemos libros del siglo de oro, libros del siglo XIX, libros de hace 2000 años, este libro que salió la semana pasada. Permítame, yo le planteo más o menos dónde está cada uno, y adelante. Eso es como, en mi opinión, finalmente la idea de la labor básica de emisoras como las nuestras, en particular en la Universidad Nacional. Claro, yo agregaría ahí que la radio sigue siendo ese medio que guarda, digamos, toda su producción. Tenemos una fonoteca y eso nos asegura, como lo acaba de decir Braulio, ser, digamos, un poquito parecidos a una biblioteca, porque entonces todo ese acervo queda ahí en la historia y queda protegido, que eso me parece muy bonito, y creo que eso no pasa con la televisión y con otros medios de comunicación tradicionales. Ahorita que estamos hablando de lo característico y lo bello de las emisoras universitarias culturales, y es llegar también a las regiones, no solamente como una compañía, sino como unos informantes, como unos, de algún modo, compartidores de información, tanto de allá como de acá, porque recordemos que la radio también ha abierto sus puertas no solamente a conocedores académicos, sino a conocedores tradicionales, sino a campesinos, personas de la ruralidad, que traen todo ese conocimiento que es indispensable para todos los seres humanos. Entonces quisiera que nos contaran un poco, si de pronto lo recuerdan ustedes, que iniciaron, digamos, cuando de alguna manera siento que había más gomosidad por la radio, porque estoy recordando Radio Satutenza y Universidad de Antioquia, que fue la primera universidad, digamos, universitaria que tuvimos acá. Creo que fue en Colombia, si no estoy mal. No sé si fue la primera, yo diría que sí, estamos hablando del año 33 del Sí, siglo pasado. El año 1933. entrante la emisora de la Universidad de Antioquia cumple 90 años. Yo creo que fue la primera Claro, sí, fue la primera. universitaria. Y sí, pues evidentemente yo creo que yo empezaría por el final, y es que
los usos, los consumos de medios pues han cambiado dramáticamente. Nosotros ya estamos abocados a esa tarea que yo diría que es prácticamente obligatoria de ir haciendo la mudanza de plataforma para estar en ambos lados, en el mundo digital, sin abandonar todavía el otro. Y creo que estamos en esa pura transición, me atrevo yo a decir, porque ya uno encuentra, ya no es un misterio de tener en una región X o un celular con un plan de datos, bueno, no sé la cobertura en Colombia, esa ya es otra discusión, pero un celular de datos en donde las personas puedan acceder a contenidos de audio publicados en portales de las emisoras. Miren cómo la pura tecnología ya obliga al cambio de vocabulario, de producción. Nosotros estamos en la Universidad de Antioquia en ese modelo, en ese punto de transición, es como ver cómo es que vamos a hacer el asunto. Entonces yo creo que es eso, porque efectivamente venimos de una herencia y el audio, la voz humana, siempre creo que estará por ahí presente. Entonces sí, claro, antes la radio era omnipresente y estaba pues en todas partes. Ahora no sabría yo evaluarlo, no me atrevería a hacer una evaluación de eso ahora por el tema pues de la eclosión de tantas y tantas ofertas, pero creo que emisoras como las nuestras, la Nacional por ejemplo, y en donde estoy yo ahora en la de Antioquia, tienen esa virtud y es que están ahí y pasan muchas cosas, pero se mantienen unas esencias que están ahí presentes y firmes, que evolucionarán con el tema. La fonoteca nuestra está siendo digitalizada, eso se va a demorar un montón de tiempo, pero estamos moviéndonos en esa dirección. Si de pronto volvemos a hablar dentro de 10 años, yo les contaré desde el asilo en donde esté que efectivamente esto ha cambiado mucho y que ya estamos completamente migrados a esa plataforma digital, pero que siempre el audio está por debajo. Entonces, no, remato diciendo, a ver qué piensa Juan, que no es justamente por estar ahora en estos tiempos tan inciertos y tan movedizos, creo que es muy difícil decir esto ya es así, pero lo que sí se puede decir es que estamos en constante evolución y transformación, pero que el audio siempre ha estado, está y estará ahí, porque cuando el hombre empezó a comunicarse, cuando la especie humana empezó a comunicarse, lo empezamos a hacer hablando. Y lo primero que hacemos cuando nacemos es aprender a hablar por imitación y es nuestra primera herramienta de comunicación. Y aún hoy lo importante cuando vemos que ocurre un acontecimiento es el discurso del señor X, el discurso de la señora Y, es hablando como nos entendemos. Entonces, el habla siempre va a estar ahí, por lo tanto, la radio o como se llame, va a estar siempre presente. Sí, yo me conecto ahí con lo que señala Braulio y el tema del acervo, ¿cierto? Porque es fundamental. Si es la Universidad Nacional, y digamos Universidad Nacional, Universidad de Antioquia, Pontificia Bolivariana, Javeriana, etcétera, ¿cierto? Las universidades, pues, tienen algo que digamos que es una ventaja comparativa en relación a otros medios de comunicación, y es que están digamos, conectadas con la institucionalidad entendida como es la universidad al fin de cuentas. Entonces, escuchar las voces también de nuestros docentes, estudiantes, egresados, partes de la comunidad y que queden ahí, ¿cierto? De las experiencias, porque la radio no es exclusivamente la experiencia de ir a sonar en una región, sino la experiencia también que tiene la misma universidad de visitar las regiones, documentar, hacer el registro y nosotros volver a poner de manifiesto las realidades de las comunidades a través de lo sonoro, ¿cierto? Y ahí sí me atrevo más bien como a hablar de lo sonoro y no necesariamente de la radio, pues porque ya sabemos que no todo mundo sintoniza una frecuencia, de pronto a algunos les llega el podcast, otros entran a la página y el constante cambio que señala Braulio y que ya nosotros como profesionales debemos de estar como actualizándonos mucho a ver cómo le llegamos a la gente, ¿cierto? Pero al fin de cuentas pienso mucho en la importancia de la oralidad, ¿cierto? Del conocimiento que se genera a través de la voz y del discurso, que es lo que señala Braulio, y que al fin de cuentas la radio sigue siendo la plataforma de los sonoros sigue siendo lo más importante para poder dejar registro de esa memoria, ¿cierto? Y Vanessa lo dijo ahorita y que me pareció muy bacano y es como, hey, qué bonito, al fin de cuentas, la memoria
de la universidad, de la universidad entendida como esa diversidad, las voces, el análisis, la discusión, está quedando ahí, ¿cierto? Y que esté, por ejemplo, haciendo la recuperación sonora de los archivos, la emisora, pues 90 años, no se recopilan fácil, piensa uno como que, esto tiene una carga documental muy fuerte que seguramente servirá, pues porque no es solamente guardar por guardar, sino guardar con el ánimo también de reconocer nuestro pasado, y eso es algo que en este país sí que está tomando fuerza cuando entendemos la importancia del concepto de memoria, de, hey, hemos dicho estas cosas, hemos reflexionado sobre eso, y esas reflexiones implican las regiones, implican otras latitudes que no son las que llegan en las ondas hertzianas. La Universidad Nacional tiene presencia en todo el país, la Universidad de Antioquia en todo el departamento, de manera mucho más, digamos, penetra mucho más, ¿cierto? Pues por la misma dinámica que tiene con su sistema de radios, las sedes y el caso también de la universidad. Entonces, si uno suma todo eso, pues estamos haciendo una radiografía del país, ¿cierto? Que seguramente no lo tienen los esquemas convencionales de las radios comerciales, que se concentran mucho en las zonas, en las ciudades y en las realidades políticas y sociales que se dan en las ciudades, y dejan mucho de lado la narrativa que se pueden dar en las comunidades rurales. Ahora, yo siento mucho que la relación que se ha tenido entre, pues muchas veces funciona, otras veces no, pero siento que hay una relación casi que natural entre las emisoras comunitarias que muchas veces están allá en las regiones con este tipo de emisoras, ¿cierto? Se pueden compartir cosas, pasan cosas ahí que se detonan también desde los mismos ministerios, desde las mismas secretarías, bueno, desde los órganos gubernamentales, y cuentan es con estas emisoras, las universitarias, las comunitarias, las públicas, porque todas tienen un mismo objeto, y ahí está realmente la radiografía nuestra. No estoy diciendo que las emisoras comerciales sean malas, lo que estoy diciendo es que seguramente el espíritu con el que trabajan las públicas y las universitarias y las comunitarias permite que lo que decía Braulio, pues si no hay un interés comercial, pues entonces ya no se preocupa uno por eso, y lo que resulta es preocupándose más bien por levantar esa realidad que está ahí sin ese sesgo comercial, ¿cierto? Entonces, siento que ese archivo que nosotros dejamos, que puede estar quedando ahora, como este programa que seguramente quedará alojado en una plataforma y ahí quedará, pues es memoria, ¿cierto? Aquí estamos hablando de la radio hoy. Lo que decía Braulio, hace 20 años esta discusión no era la misma, no es la misma, pero el fin sí, la intención no cambia. La intención, eso es como, no sé, me acuerdo de los profes míos de periodismo. El periodismo puede cambiar todo lo que quiera, pero el mismo. O sea, tiene la misma intención. Y aquí es lo mismo, la radio, lo que nosotros producimos en términos de conocimiento alrededor de lo sonoro, de la oralidad, tiene la misma intención. Eso sí, las estrategias son múltiples, diversas, plataformas de todo tipo, dispositivos, y ya eso es una discusión que como dice Braulio, dentro de otros 20 años, ya cuando estemos en nuestros asilos, pues seguramente será distinta, ¿cierto? Cambian las formas, permanecen las esencias. Mire, bueno, ya alcanzó a pasar, yo tenía el micrófono apagado, pero acaba de pasar por la calle uno de los tantos vendedores que pasan todo el día. Entonces, justo como estábamos acá sentados, pensé, esta es otra forma de oralidad. A veces reniego y digo, hombre, pero luego pienso, este señor está trabajando. ¿Y cómo lo hace? A grito herido, hablando, contándole a la gente su mercadería, una cosa que sucedía en los burgos medievales hace 600 años y que pasa ahora y que va a pasar dentro de 20 años y que va a pasar dentro de 50. Entonces la voz, la oralidad y lo que decía Juan, nuestras emisoras son eso, altavoces para la opinión docta de los profesores y también para la opinión espontánea del paseante. Entonces, lo pensaba cuando lo escuchaba. A veces uno no lo piensa en el momento, en caliente, pero cuando lo reflexiona, el que la gente se escuche en la radio, eso crea unos efectos maravillosos. Y cuando uno le llega esa retroalimentación vía llamada, porque como nosotros no hacemos esas mediciones de audiencias tan técnicas y tan afanosas por ver cuántos nos están oyendo, ahora ya toca empezar a pensar en las métricas digitales, bueno, otra historia. Pero cuando uno le llega esa retroalimentación y uno piensa, es que efectivamente a la gente lo que le encanta es oír a sus pares, a sus semejantes, la señora que nos llama del municipio tal, porque escucha una cosa que le
que le era pertinente, que le tocaba, porque era una cosa cercana del municipio. Y habló la vecina, habló de no sé qué, o habló el profe, la profe, etcétera, etcétera. Entonces es eso, es la conversación que suscita siempre emisoras como la nuestra, la que efectivamente le dan sentido a nuestro trabajo. Bueno, muy importante lo que dice Juan David, lo que dice Braulio. La emisora universitaria es la que extiende la universidad a esas personas que quizás nunca han podido visitar una institución de educación superior, nunca han podido estar en una sede de la universidad. Este trabajo de extender la universidad, de propiciar la radio, es un trabajo que se realiza en el día a día. A mí me gustaría escuchar también esas anécdotas de cómo ustedes vivieron el poder gestionar esta emisora. Además, por experiencia propia puedo decir que siempre hay problemas de recursos, muchas veces, digamos, no se tienen todos los equipos que se quisiesen tener o no están todo el equipo humano. Entonces, es un trabajo continuo. Una vez Juan David me contó una historia un poco macondiana y es que él se levantó a las 3 de la mañana a prender la emisora y estaba en bache, pues hace mucho tiempo me la contó y es eso, es pensar 24 horas en que la emisora tiene que estar sonando y que tu deber es que funcione las 24 horas. ¿Ustedes cómo vivieron eso? A Braulio le tocó una época distinta, una época menos continua, pero ¿qué fue? ¿Cómo vivieron esas anécdotas? ¿Cómo pudieron enfrentar esas crisis continuas que vive las radios universitarias por falta de recursos? Bueno, no, yo creo que eso sí hace parte del ser colombiano, yo no sé, del ser latinoamericano, de que la necesidad es la madre del ingenio y entonces pues hay que tener siempre los planes B, las maneras, llevar discos de la casa, rescatar la grabadora que uno tenía por ahí mientras llegaba, porque dicho con mucho cariño, pero muchas cosas eran, no sé ahora cómo andarán, eran muy centralizadas, entonces la autorización para comprar el computador tenía que ir a Bogotá y había que esperar el trámite y la autorización y había que hacer el lobby, uno tenía que ir a la oficina del vicerrector acá en Medellín, no sé si el cargo todavía permanece con esa denominación. Y entonces muchas veces ahora que lo pienso, que ustedes me ponen a pensar en eso, yo me pasé un rato, un montón de rato ahí sentado en la salita de espera del vicerrector, como con la ponchera ahí escondida, porque tenía que ir, vea, señor vicerrector, es que mire que tal cosa, a ver si de pronto usted pudiera y nos ayudara con esto y bueno, y ese tipo de cosas. Y como les digo, ¿no? El comienzo era de por favor, venga, haga algún programa, venga, anímese, yo llevé unos cuantos discos, como les dije. No, pues yo creo que era eso, dentro de la precariedad, pues uno la recuerda ahora con dulzura, uno hacía mucha fuerza en ese momento y lo que ustedes dicen. Bueno, en mi caso, al comienzo con el pretexto de la señal de prueba, entonces decíamos, no, es que apenas estamos emitiendo porque físicamente no teníamos que emitir, ¿cierto? Entonces era mientras reclutábamos la gente, luego llegamos a tener una parrilla de 6, 12 horas repitiendo algún que otro programa. Entonces era eso, era como ir poniendo las piedritas y toda la colombiana, pues echar el cuento, ir y tocar la puerta, ir resolviendo poco a poco. Entonces, vea, usted trabaja de tal hora a tal hora y luego grabamos esto, luego en este mismo computador hacemos tal otra cosa. Los horarios, pues usted tiene turno hasta tal, pero entonces uno se quedaba más tiempo porque había que hacer esto otro, no sé, cosas que creo que son muy comunes, insisto, me parece a mí, no sé si será pues un cliché, un sesgo pues de colombiano, pero sí, siempre nos toca andar por ahí haciendo maromas. En el caso mío, no, fue eso, fue un tema de arrancar pues prácticamente del cero y empezar a montar las cosas. Cuando uno las recuerda, pues es muy bonito, pero no hace mucha fuerza cuando efectivamente no hay o se iba la luz, que también ocurría pues, entonces, o por la noche pues uno que iba a llamar al ingeniero a decirle que, porque también a veces se iba la luz allá arriba en donde estaba la antena, uno hace mucha fuerza con esas benditas antenas y con esa salida al aire, porque uno es de verdad ya, ese síndrome de tener el radicito ahí al lado, eso es una cosa muy,
muy tenaz. Pero bueno, eso es para los gajes del oficio que llamamos. Entonces, no, yo creo que el tema era básicamente de ir resolviendo con ingenio las cosas. Y lo otro que también me parece sí, muy simpático era echarle el cuento a los, mejor dicho, ese entrenamiento rápido que tuvimos que hacer de vendedor, que yo soy un pésimo vendedor, entonces de ir a vender el proyecto, y de sacador profesional de ponchera, pues porque eso de encima de pedir la colaboración, la ayudita, también muy tenaz, se me da muy mal. Pero, pero bueno, siempre iban saliendo las cosas poco a poco. E insisto, en Bogotá, yo alcancé a ir unas cuantas veces, la directora de Bogotá fue una madrina muy querida para mí, y nos prestaban devices, estos discos para que no sé qué, programas pregrabados de ellos, haga esto, no sé, nos ayudaron mucho. Pero sí, creo que el sino principal de esa primera época era la precariedad, porque como estábamos, nos escudamos en que como estábamos arrancando, pues nos inventábamos cosas y hasta el cuento, pues, pero indudablemente siempre ha sido la constante. Creo que, pues ya lo decían ustedes, Daniel lo decía también, sigue siendo la misma, ya tal vez en otros términos y en otras dimensiones, pero la precariedad, la necesidad que siempre ha desarrollado el ingenio, creo yo que es por ahí la cosa. Sí, y ahora que, pues pensando lo que señala Braulio, como que cada momento tiene sus momentos tecnológicos y eso implica que cada momento tenga retos tecnológicos particulares, ¿cierto? Entonces, yo recuerdo muy bien que cuando yo llegué, pero no como coordinador, sino que estábamos pues como en el proceso ahí de mis prácticas y yo estaba gomoseando, no había en vivos, no se producía en vivos, pues porque también ahí el asunto no daba, el asunto tecnológico y recuerdo que en medio de esos cacharreos, pues porque uno resulta siendo escacharreador, o sea, lo que encuentra que sirva, funciona, aplíquelo, pruebe, y pues entre prueba y prueba que resultaron siendo un montón de transmisiones, y me van a perdonar ahí las personas que nos están viendo o escuchando, muy chambonas, pues como horribles. Utilizábamos el Winamp en ese momento para poder hacer transmisiones en vivo, ¿cierto? Era una cosa donde tocó uno hacer marañas, pues para poder colocar la música de fondo, para que entre el micrófono, para que suene esto, para que suene lo otro, y poner eso al aire. Aún así salimos, pues digamos como que la experiencia del en vivo se fue insertando, y el otro que a mí sí me dio mucho, me sacó muchas canas, yo creo que envejecí por ahí 20 años en cuestión de semanas, fue hacer en vivos transmisiones por fuera. Uf, no, eso en su momento, pues hoy yo puedo estar en mi casa, Braulio puede estar allá, ustedes pueden estar allá en la emisora, por allá Vanessa en la cabina y tranquilamente aquí la señal maravillosa, pero la transmisión de datos en algún momento no era no era lo deseable, ¿cierto? Y eso se caía constantemente, quedábamos en bache, transmisiones de Feria del Libro, nosotros no teníamos el servicio de remoto, que muchas emisoras lo tenían en su momento, porque eso era un costo adicional, había que pedir permiso al ministerio, ahora pues uno, reitero, con el celular puede estar transmitiendo desde donde le dé la gana, pero hacer ese montaje era muy doloroso pero luego a uno le queda la satisfacción, lo que dice Braulio, o sea, uno en su momento sufre mucho, pero uno ve ahora con nostalgia y con cariño haber tenido esas experiencias. Seguramente ustedes, me refiero a Daniel y a Vanessa, deben de tener sus sufrimientos contemporáneos, ¿cierto? De cómo salir al aire, ¿cierto? De cómo hacer una producción. En el caso pues mío, reitero, había como una migración, o sea, a Braulio le tocó ya cero análogo, o sea, nada de cinta, ¿cierto? Y poner un automatizador para la programación, ¿cierto? Porque al fin de cuentas nadie va a estar ahí todo el tiempo. Exacto. Mira, bueno, perdón Juan, ahí a Dale. propósito de eso, poníamos el playlist en el computador, lo poníamos a rodar y lo que hacíamos era, habíamos grabado bloques de silencio. Entonces yo tenía bloques de 2 horas de silencio, de 1 hora, de 15 minutos, para luego de la medianoche calcular los bloques de silencio que necesitábamos y cruzando los dedos y los Para que que casara. tuvieran la fe, las personas de fe rezaran para que eso fuera a casar al otro día mientras nosotros llegábamos. Entonces, pues, en una pequeña acotación a propósito de eso que estás contando, Juan. Claro, y pasó algo, por ejemplo, a mí me pasó algo muy especial, lo recuerdo muy bien hasta, porque le hicieron hasta cubrimiento en su momento en los medios locales, y es que, pues como yo creo que no es un misterio, pues que las universidades públicas salen a paro y que hay manifestaciones de todo tipo, y recuerdo que en una de esas manifestaciones sellaron la casita, ¿cierto?
O sea, nos sellaron la casita y no podíamos entrar. Y pues todo hay que decirlo, por fortuna, en algún momento, por esas necesidades que nosotros teníamos en su momento de poder restablecer la emisora sin necesidad de pegarme el viaje a las 3 de la mañana, como el que le comentaba yo ya a Daniel en su momento, pues lo hacíamos desde en un computador de manera remota hacia los computadores de los estudios, ¿cierto? Y resultó que ese sellado, pues lo que hizo fue consolidar ese trabajo, ¿cierto? Vamos a hacerlo desde la casa, subimos un programa a una parte, lo bajamos desde el computador remoto, seguramente hoy será más fácil, ¿cierto? Pero en su momento había que conectarnos a los equipos remotos de los estudios para poder mantener la programación. Entonces era una emisora que no funcionaba en la emisora. Lo que hoy ya es normal, en su momento, digamos, fue como novedoso y hasta los medios salieron. Pues yo recuerdo que Telemedellín como preguntó, la emisora está funcionando a pesar de que está sellada, ¿cierto? Fue Y una eso necesidad, fue una es circunstancia que obligó a eso que fue imposible en mi época, que hoy es norma, y que en tu momento, Juan, fue lo que tocó hacer para resolver esa contingencia. exacto. Y me parece muy interesante, Daniel de pronto me refrendará, pero hablando hace poco con él, me decía es que gran parte de los realizadores ya ni siquiera tienen que ir a los estudios. ¿Para qué? ¿Cierto? Pues la gente graba en sus dispositivos, los audios no son lo mismo que en un estudio, pero son decentes y pues están diciendo lo que tienen que decir y lo pueden hacer más cómodos y más rápido y más eficiente, pues y ya está la emisora como un lugar que no es necesariamente lo técnico, sino como un lugar simbólico importante de transmisión para contenidos. Entonces, por eso digo, cada época tiene su afán y seguramente los afanes que ustedes tienen hoy deben de ser otros. Ahora en la radio, yo reitero, como ya llevo rato sin hacer, que extraño eso, no sé cuál es el afán, ¿cierto? Pero en su momento era ese. A mí me tocó sufrir mucho los en vivos. Eso fue lo que más fue doloroso para mi paso por la coordinación, pero también muy gratificante. Yo recuerdo una persona, no la hemos mencionado, pero a Braulio le tocó otra coordinación, otro director en Bogotá, otra dirección, ¿cierto? Y a mí me tocó fue la de Carlos Raigoso. Claro, claro, no, sí, a mí, cuando yo andaba por allá, Carlos Reigoso era el director técnico, el jefe de Exacto. ingenieros, alguna cosa, incluso me llevó a conocer la antena del cable allá en Bogotá algún día. Reigoso, claro, que creo que es director ahora en Bogotá, Sí, ¿no es verdad? exacto. Entonces con él, digamos que yo, digamos, también establecí una relación muy interesante, pues, de apoyo, ¿cierto? Porque pues esas dificultades ya las habían vivido en Bogotá. Entonces, yo lo que hacía era como expresar, la poncherita mía era decir, vea, esto es lo que me está pasando, ustedes ya vieron esto, ¿cómo lo resuelven? Y si eso implicaba gastos, pues uno se iba con esa poncherita, ¿cierto? Allá donde el vicerrector en su momento, o en mi caso, pues me tocaba ya mucho el nivel nacional, ¿cierto? La coordinación general de Unimedios, a decir, vea, si quieren que hagamos esto, pues necesitamos estos recursos, ¿cierto? Y eso implicó también una suerte de crecimiento en personal y en asuntos técnicos. Esa es la realidad, yo creo que de todo este tipo de emisoras, o sea, sobre todo en un país donde sabemos que los recursos para las instituciones públicas universitarias no es que sea el mejor y pues un apéndice como es la emisora, pues imagínense, menos recursos va a tener. Entonces lastimosamente es natural, ¿cierto? Debería de tener un asunto más robusto, pero uno entiende las dificultades de las instituciones, no es culpa ni de los vicerrectores ni de los rectores, yo creo que hay un asunto ahí que es sistemático y de nivel nacional sobre las políticas en términos de la cultura, ¿cierto? Que sabemos que son bastante precarias en un país como estos. Bueno, hablando de retos, a nosotros nos tocó el reto de la pandemia y la pandemia cambió la forma de hacer radio de una forma abrupta y nos tocaba hacer radio desde las casas, pues fue un desafío bastante interesante que, como dicen ustedes, uno lo recuerda en este momento con cariño, pero en su momento lo sufrió y lo padeció. Se nos está acabando el tiempo. Yo creo que nos quedamos cortos en esta hora. De pronto nos faltaron temas. Por ejemplo, a Juan David le cayó la casita donde estaba la emisora. Imagínese, Braulio, la casita donde usted vivió,
A mí literalmente estaba Caramba. cayendo y quedó con Uy, un uy, uy. roto, caía del agua y pues imagínate, hubo que evacuar, ¿cierto? Ya esa casita hoy está por allá en otras latitudes que no sabemos dónde será, Mm. pues A ya veces cae agua de vez en vez todavía. Tenemos ese problema. Bueno, Pero bueno. hay algo maravilloso de esas casitas, es que parecieron fincas, uno se siente como en una finquita y eso es bacano de ese espacio, hace muy agradable realmente ir a visitar la emisora. Sí, indudablemente. Bueno, ¿no? Y tal vez algún día en otro aniversario inviten ustedes también a otros directores y directoras y ahí sí se arma pues la asamblea y el programa tiene que durar 6 horas porque para que cada uno cuente sus historias. Es que ya efectivamente 20 años, como lo decíamos ahora hace un rato, es muy poquito tiempo para el universo, pero es un montón de tiempo para nosotros como personas e incluso para una entidad como la emisora, pues ya es un capítulo importante, al menos ya mayoría de edad ya está y aquí en adelante. Entonces, no, también me parece muy, muy grato estar por acá en el día de hoy, eh, recordar es vivir y haciendo votos, se lo decíamos a Vanessa también otro día en otra charla, por otros 20 y otros 20 y otros 20 años más de la emisora. Bueno, a mí me gustaría también en nombre de lo que es hoy Radio UNAL, que sigue transmitiendo con muchas, digamos, cosas de las que ustedes dejaron, pues muy agradecidos, pues todo el sentido de gratitud por el trabajo por el cual se consolidó esta emisora, que hoy muchos realizadores, como decía Juan David, están desde el tiempo de Braulio, o sea que todavía está la semilla del trabajo que ustedes hicieron. Muchas gracias por ese trabajo, muchas gracias por esa huella que esperemos que se siga como conmemorando por lo menos cada 5 o 10 años, como que volviendo a rememorar ese trabajo que queda, que todavía está vigente y ustedes creen que la radio sigue, la radio va a continuar, me imagino que con muchos cambios para ustedes, ¿qué será el futuro de la radio? Y con esa pregunta nos despedimos de este programa. Juan, ¿quiere rematar su Yo cuento? sí, yo sí, y no lo digo con el halo romántico, yo creo que es una realidad, o sea, siempre dicen que los medios van a desaparecer y nunca desaparecen. Entonces, es que ya los hechos nos están Sí, demostrando, se sí, sí. transforman, ¿cierto? Entonces yo me quedo con esa idea, ¿cierto? Hoy, no sé si ustedes vieron los datos, Colombia es el país que más consume podcast en toda América, entonces yo creo que es fundamental que tengamos eso presente, porque también nuestra tradición de radio en el país ha sido muy rica, la gente todavía le gusta escuchar la radio, y lo sonoro, yo por eso más bien digo, puede que el nombre mute o desaparezca o empiece en desuso, pero lo sonoro, no, ya lo dijimos, no va a desaparecer, ¿cierto? Entonces, yo quisiera como dejar eso ahí y no, agradecerles pues a Daniel, a Vanessa, qué bueno pues estar aquí con Braulio, seguramente nos veremos para ahí en el Paraninfo, que tengo que volver a hacer las visitas a las latitudes radiofónicas, a la Claro que casita. sí. Y no, pues de verdad, y agradecerle a las personas que estuvieron aquí durante estos minutos, porque si estuvieron acá es porque tienen un cariño, ¿cierto? Y seguramente quiero extender ese cariño pues a las personas que están conectadas, que nos vieron y que tienen algo, una conexión con la emisora. A los realizadores, yo el cariño que les tuve a los realizadores les tengo, pues porque muchos todavía conversamos. De hecho, hay un grupo de amigos muy cercanos que hacen parte pues de mi vida, pues la emisora, reitero, para mí fue la casa, entonces uno cuando se va de la casa pues sigue todavía con esas relaciones y entonces quiero mandarles un saludo, Jorgito, a ustedes, pues a Marisabel, tengo entendido que ya les no está, pero también un saludo, bueno, a todas esas personas que uno en el gremio va reconociendo y que hacen parte realmente de este grupo combo en el buen sentido de la radio, y que todo lo hacemos de verdad con mucho cariño. Si hay algo que nos une la radio es que siempre nos dicen la radio es una pasión y es que detrás de eso también hay personas apasionadas, entonces esas personas realmente hacen todo con mucho amor y por eso quiero dejar como ese saludo y agradecimiento. No, pues nada más que agregar, efectivamente concuerdo en todo. Un saludo muy especial a toda la gente de la emisora, los que están allá, los que han estado, de los realizadores, a Jorge, a todo el mundo,
A Vanessa y a Daniel, muchas gracias. A Juan, muy rico haber estado en este diálogo. Llámese como se llame, de una u otra manera siempre tendremos la palabra oral, la oralidad, y siempre que los seres humanos hablemos, habrá algún medio, o sea que la radio, por supuesto, nunca se va a acabar. Llamémosla de otra manera, pero la radio ha estado, está y estará. Larga y eterna vida a la radio. Muchas gracias. Bueno, no, finalizar nuevamente agradeciéndoles a ustedes por haber aceptado la invitación, a esos realizadores que llevan casi o 20 años también acá en la emisora, los realizadores que ya no están, algunos profesores que ya partieron de este plano, pero que dedicaron sus últimos años, 20 años, haciendo radio, a esos estudiantes también apasionados que llegan todos los días a compartir con nosotros sus saberes, profesores, y bueno, a todos los que han hecho parte de esta casa radional, que gracias a ellos pues sigue hoy en pie. E Bueno, invitarlos, nada, dale Dani. no, para que extienda la invitación, no hay problema, Vanessa. Bueno, e invitarlos a que se sigan conectando con nosotros, que vamos a seguir haciendo estas conversaciones también en el marco de esa celebración de estos 20 años. Entonces, pues atentos que vamos a tener diversos invitados que han pasado por este hogar, como lo han dicho ustedes, radional. Bueno, muchas gracias a Vanessa, a Juan David Alzate y a Braulio Uribe por acompañarnos en este espacio que busca conmemorar los 20 años de los 100.4 en Medellín, de Radio UNAL en Medellín, de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia en la sede de Medellín. A todos muchas gracias por acompañarnos y los invitamos para que estén atentos de las actividades de conmemoración que vamos a estar realizando. Muchas gracias por acompañarnos y hasta pronto. Gracias y hasta la próxima. Radio UNAL, 30 años de radio universitaria, 20 años en los 100.4 FM Medellín.